ganas de Puebla. Muy buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este jueves de Conectando Mentes. Tenemos lleno el día de hoy, bueno, siempre tenemos lleno, pero hoy un poco más. Se ve que el tema es de interés, el tema apasiona. Tenemos hoy tema que tiene que ver con inteligencia artificial, ciencia de datos y desde luego a una autoridad en el tema. Nos acompaña el día de hoy Nicolás Arrioja, a quien les pido un aplauso por favor. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues bienvenidos a esta conferencia, a este networking. Y bueno, antes de empezar con la conferencia, le voy a pedir a nuestro director, Salvador, que nos dirija con las palabras de bienvenida. Aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo aquí, jueves de Conectando Mentes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero disfruten hoy la aportación muy generosa de Nicolás, que estamos muy contentos. Empezamos a hablar ya hace como 3-4 meses. Sí, más o menos. Más o menos. Nicolás, un poblano que pues, se dedicó a la ciencia y la tecnología, migró al extranjero, participó en grandes proyectos, alcanzó logros que no voy a adelantar porque es parte de lo que nos va a compartir. Y que hoy regresa a México, regresa a Puebla y está difundiendo cómo aprovechar la tecnología, cómo acercarnos a ella. Nosotros hemos traído en las diferentes sesiones de Conectando Mentes manifestaciones diversas de la innovación, del emprendimiento y los negocios. La secretaria Olivia Salomón siempre nos ha pues dado esta visión de abordar las múltiples formas en las cuales los emprendimientos y los negocios se llevan a cabo. Y en ocasiones pensamos que la tecnología es algo distante de las grandes empresas, de las universidades top del mundo, y hoy nos encontramos en un momento en el que la tecnología está a la mano de todos y que cada vez está presentándose de una manera más amigable hacia el usuario, en la cual podemos adoptarla, podemos aprovecharla y podemos hacer desarrollos que en otros tiempos parecían impensables. De eso nos va a hablar Nicolás. Muchísimas gracias de nuevo, disfruten la sesión y por supuesto al final no olviden que tenemos el networking, aprovechemos a Nicolás. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Nicolás, por favor. Gracias. Bienvenido aquí a tu casa del Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar con Nicolás. Nicolás lo voy a presentar algunas cositas que verán, que darán cuenta de quién es, de por qué es autoridad en este tema. Él desarrolló el primer videojuego de realidad virtual inmersiva en Latinoamérica en 1997, conocido como B-Raptor. B-Raptor, ahorita nos va a platicar de qué se trata. Él también trabajó como desarrollador para el sistema Jaguar de Atari. También desarrolló el primer lenguaje de programación para realidad virtual en Latinoamérica. Ha sido catedrático de algunas universidades muy importantes en México. Tiene una patente relacionada con interfaces cinemáticas para videojuegos. Ha escrito libros. Tiene una compañía que ahí es Brain, está asociado aquí con Ana. Y bueno, entre otras cosas, pues ha trabajado alrededor de todo el mundo. Tiene clientes en varios países en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. Bueno, él ha incursionó hace muchísimos años. Ahorita nos va a contar cómo es el que empezó a tener esta pasión por los algoritmos, por la programación, hasta llegar ahora a una realidad en donde él trabaja con ciencia de datos, inteligencia artificial a unos niveles que ni son soñados ahorita. No, ahorita nos va a platicar. Así es que bienvenido Muchas Nicolás. Y bueno, cuéntanos Nicolás, ¿cómo es que empezaste en el mundo de la programación? Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Me da mucho gusto que estén acá. Bueno, yo empecé en el mundo de la programación cuando tenía 12 años. Ya ha pasado muchísimo de eso. Estamos hablando de los años 80.
Y realmente yo quería ser veterinario porque tenía un tío que era veterinario y eso me motivaba. Y de repente mi mamá me dijo, oye, abrieron una escuela de computación para niños en Plaza Dorada que se llamaba System Club. Los que sean de mi edad seguramente se han de acordar de ella. Y entonces, bueno, la acompañé para ver si me gustaba eso. Y estaba la maestra Jackie y había una computadora, una Commodore VIC-20, que es una computadora muy, muy pequeña en términos actuales. Y entonces me dio ahí una explicación rápida de qué es lo que estaba en la pantalla, que era un programita. Y se fue a asistir a otras niñas que estaban pidiendo información. Entonces, pues leí lo que estaba en la pantalla y como que me hizo clic. Y ahí fue donde realicé mi primer programa, que era algo muy, muy sencillo. Simplemente le preguntabas a la persona cuál es tu nombre, cuántos años tiene, y la computadora te decía hola con el nombre repetido, la cantidad de años que tenías. Y entonces dije, esto está súper, súper bien, me gustó mucho, me hizo clic, y a partir de ese momento me olvidé de la parte de la veterinaria y ya me dediqué a todo lo de ciencias de la O computación. sea, en lo que se distrajo la del mostrador para atender a otras personas, tú programaste, tú hiciste tu primer programa. Hice ¿no? mi primer programa. Wow. A los 12 años. A los 12 años, Muy así bien. es. Y ahí es donde dijiste, aquí hay algo, ¿no? Aquí creo que hay talento y puedo Sí, aprovecharlo. exactamente. Muy bien, Nicolás. Después, pues bueno, comentas que estuviste estudiando en la UDLA. ¿Qué estudiaste en la UDLA? En la UDLA empecé a estudiar ingeniería en sistemas, pero después tuve ahí algunos problemillas con un catedrático, no me gustó el asunto y me fui a Estados Unidos, donde finalicé mis estudios de ingeniería, precisamente en esa área también. Y ya aprovechando eso, pues empecé ahí como desarrollador de Atari. Atari, esta empresa de videojuegos que en ese momento estaba diseñando el sistema Jaguar, que era una competencia hacia la parte de Nintendo y era un sistema innovador porque iba a meter toda la parte de las gráficas 3D. Estamos hablando de gráficas 3D de los 90s y era muy padre porque ¿Cómo gráficas 3D en los 90? A ver, las cuéntanos. gráficas 3D en los 90s eran mucho más sencillas de lo que son en la actualidad, porque se veían los polígonos, no teníamos todavía texturas, sino que era todo con colores fijos y obviamente las resoluciones eran mucho más pequeñas. Pero el sistema estaba muy bien diseñado porque iba a aprovechar ahí varias cosas que le iban a dar más poder que los sistemas que digamos estaban compitiendo en ese momento. Y aprendí muchísimas cosas sobre la parte de las gráficas por computadora, que era un punto que me interesaba en ese momento de la vida, y también sobre la parte de diseño y producción de videojuegos. O sea, estabas un poco adelantado a la época, porque ahorita esto de las gráficas pues es algo que pareciera muy nuevo, la realidad virtual pareciera muy nuevo. De hecho, V-Raptor es un juego de realidad virtual. Es un juego de realidad virtual. En los 90s regresé a México porque siempre he tenido esa visión de traer el conocimiento a México y hacer algo aquí en el país. Soy como que una especie de romántico en ese aspecto de querer hacer cosas por mi país. Entonces me vine de regreso a México y empecé a desarrollar el sistema V-Raptor, que es un sistema de realidad virtual inmersivo. Utiliza desde luego las gafas, que en ese entonces era un casco más grande y era un videojuego de acción. Y pues ese se dio a conocer en 1997. Entonces, bueno, ya tiene bastantes años que salió. Bastantes años, muy bien, muy bien. Pues bueno, sin duda el tema del talento te llevó a generar pues este tipo de algoritmos, este tipo de desarrollos. Y bueno, comentas que te fuiste a Estados Unidos. Y una pregunta que yo tengo, con todos los desarrolladores de tecnología llámese en cualquier sector, es que cuando está el talento, está el conocimiento y generas algo, el dar el salto del conocimiento aplicado hacia el negocio es todo un tema, ¿no? Sí. Entonces, ya me platicaste un poquito, ya me gustaría que nos compartieras un poco cómo te fue con ese salto del conocimiento que ya tenías de V-Raptor, que además adelantado a tu tiempo, pero era algo muy relevante, al querer llevarlo al tema del negocio. Bueno, esa parte fue muy complicada porque la verdad yo no sabía nada absolutamente de negocios.
Estaba totalmente nulo en eso, sí sabía de la tecnología, no sabía de negocios, y aún así me lancé a tratar de hacerlo. Y eso pues obviamente me llevó a muchos problemas, sobre todo en la parte de encontrar distribuidores que hicieran la distribución correcta. Hubo gente ahí que quiso hacerme algunas trampas, algunos trucos. Entonces sí fue una etapa difícil porque era un proyecto muy interesante, pero que lamentablemente, debido a que yo no tenía los conocimientos en el área de negocio, ni de marketing, ni de la forma de hacer networking, ni nada de eso, pues se me complicó muchísimo sacarlo adelante. Entonces, bueno, tuve que pagar el precio por la falta de conocimiento en la parte de negocios. Entonces, mi recomendación para todos los que vengan del área de tecnología, que quieran hacer su startup, es que también aprendan bien de la parte de cómo hacer los negocios. Eso es un área muy importante. Sí, y no quiere decir que uno se vuelva todólogo, ¿no? Para eso pues hay quien te puede apoyar, y es cuando de alguna manera conoces a Ana, tu socia, que te ha ayudado mucho, que nos acompaña también por acá, que te ha apoyado mucho en el tema del negocio. Exactamente. ¿Cómo se dio ese encuentro, y cómo decidiste que ella era la indicada para ayudarte, y qué es lo que han hecho o qué es lo que empezaron a hacer en ese entonces con B-Raptor? Bueno, Annie no estaba en la época de B-Raptor, de hecho era una bebé cuando salió el B-Raptor. Cierto. Pero posteriormente sí nos conocimos. Yo di clases en una universidad y con un grupo de alumnos talentosos hicimos un pequeño desarrollo de visión por computadora, que era un robot que detectaba la figura y dependiendo del color que tuviera el objeto, lo tomaba y lo colocaba en una caja. Era como que un robotito ahí experimental para empezar a hacer cosas de visión por computadora. Y bueno, pues una de estas alumnas es hermana de Annie, y así fue como nos conocimos, y posteriormente, unos años después, ya hicimos el contacto. De ello, ella fue la idea de tomar pues todo este conocimiento que yo traía y aplicarlo para algo que pudiera tener ya un fin comercial, un fin útil como tal. Qué bien. Bueno, y esto es hace 5 años, ¿cierto? Hace 5 años Hace 5 años empezamos con la empresa. Con la empresa, así es. Brain. Ok, pero bueno, déjame regresarme un poquito al tema de B-Raptor, y también cuando estabas allá en Estados Unidos, que te aliaste, que te fue medio mal el tema comercial, pero al final tu desarrollo, tal vez no te fue bien comercialmente, pero tu desarrollo es fue la base en ese entonces para nuevos desarrollos que ahorita son muy importantes en el mundo de la creación digital, ¿no? Del diseño digital. Platícanos un poquito. Bueno, el desarrollo que yo hice, desde luego, fue un proceso muy interesante. Empecé a crear algunos mecanismos, hubo un par de empresas que me apoyaron mucho, que fue Silicon Graphics, que actualmente, bueno, ya no existe, pero en ese momento creaba todas las computadoras y supercomputadoras para efectos especiales y gráficas 3D. Entonces, todas las películas de los 90s y parte de los 80s que vieron fueron creados los efectos especiales utilizando computadoras de Silicon Graphics, y también estaba una empresa, Wavefront, que era la que hacía el software. Y yo tenía, bueno, debido a los contactos, pues amistad con personas de Wavefront, y les mostré lo que yo estaba realizando. Se interesaron en la parte del B-Raptor y me apoyaron en el lanzamiento del producto. Como tal, no en la comercialización, que hubiera sido bueno, no era su rubro, pero sí me apoyaron en la parte del lanzamiento del producto. Posteriormente, Wavefront fue comprado por Alias, y después de eso fue comprado por Autodesk. Entonces, todas esas tecnologías que desarrollamos en los 90s, de alguna manera, son como que tatarabuelas de lo que actualmente ustedes seguramente conocen como Maya. Parte de ahí debe de haber todavía algunos códigos remanentes, pero bueno, viene como que toda esa secuencia de evolución. Qué interesante. Entonces, en ese entonces tú generaste algo que hasta el día de hoy tiene un uso, que ahorita con la capacidad de procesamiento de datos, la capacidad de almacenamiento también de datos, pues bueno, ha sido mejor su aprovechamiento hasta ahora que en ese entonces. En esos momentos, pero sí. bueno, tú entonces has trabajado en el mundo de los algoritmos, donde hay mucha matemática, ¿no? La matemática pues es también
es algo, es el coco de muchos, también para quienes nos están viendo, ¿no? Jovencitos, quienes están aquí también, tenemos gente de las universidades, las matemáticas. Platícanos un poco de qué importancia tienen las matemáticas en este mundo de los algoritmos y cómo podemos hacer para realmente agarrarles ese gusto, porque tienen mucha importancia hoy en día que estamos caminando hacia un mundo cada vez más digital. Entonces platícanos, es muy importante conocer cómo podemos enamorarnos de las matemáticas. Bueno, creo que el problema principal que tenemos en las matemáticas, no solamente en este país, sino en muchos países, es que a veces las personas que no son adecuadas para enseñar matemáticas las enseñan. Y eso hace que aquellos que tienen potencial para aprender y usar las matemáticas se espanten, se enojen, se frustren y entonces las dejen y se vayan por otro lado. Entonces creo que ese es el principal problema que tenemos. Si realmente tuvieran maestros que les permitieran ver la belleza de las matemáticas, la utilidad en el mundo real que tienen las matemáticas, tendríamos un comportamiento totalmente diferente y habría más gente interesada en las matemáticas. Porque las matemáticas, bueno, las encontramos absolutamente en todos lados. Y en la parte de los algoritmos, pues son fundamentales para ellos. De hecho, podemos ver a los algoritmos como si fueran funciones matemáticas, como tal, así directamente. Y dentro de la parte de inteligencia artificial y ciencia de datos, pues se basan en matemáticas que son muy fuertes. Está toda la parte, desde luego, de estadística, álgebra lineal, los cálculos superiores, desde luego geometrías bastante interesantes, no euclidianas. Entonces, son fundamentales para todo eso. Pero afortunadamente, ahora no necesitan saber todo ese conocimiento matemático para poder empezar a trabajar con inteligencia artificial. Porque hemos tenido un proceso de democratización en el cual la inteligencia artificial ha pasado de donde estaba en las universidades y los gobiernos, con investigadores de alto nivel, a las empresas. Y ahora de las empresas ya tenemos herramientas que cualquiera, sin importar si sabe programación o no, si sabe matemáticas o no, puede empezar a utilizar para sacar provecho. Entonces es muy padre ver este proceso de cómo se ha ido democratizando la inteligencia artificial, y es algo similar a lo que pasó con las computadoras digitales en los 80s, que al inicio las computadoras solamente eran de universidades y ahora cualquiera tiene una computadora muy poderosa en su mano. Y es gracias a este proceso de ir democratizando la tecnología, y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Bueno, tan democratizada está la inteligencia artificial que está el famoso GPT, que El desde chat luego GPT. nadie usa para hacer tarea, ¿verdad? Nadie usa para hacer tarea, ¿no? Que ahorita justamente nos va a platicar Nicolás un poquito de la inteligencia artificial a estos niveles y también de lo que él está haciendo justo para aprovechar de mejor manera estas herramientas que cada vez están más al alcance de nosotros. Y ahí es donde yo quiero pasar un poco a lo que es tu compañía. Platícanos un poco de Brain, por favor. Sí, Brain es una empresa que se dedica a dar capacitación de alto nivel en inteligencia artificial y ciencia de datos. De tal forma que todos aquellos que deseen aprender cómo llevar a cabo la creación de aplicaciones, tanto de inteligencia artificial como de ciencia de datos, puedan hacerlo. Una de las ventajas que tenemos es que hemos reducido la parte en matemática. Ya no necesitan saber esas matemáticas complejas porque utilizamos bibliotecas que ya hacen la parte pesada de matemática y programación para que lleven a cabo su trabajo. Entonces nos enfocamos más en que entiendan el concepto, qué es lo que está sucediendo realmente, y no se preocupen por hacer demostraciones matemáticas o códigos muy complejos, y de esa manera pueden llevar a cabo el desarrollo que necesiten. Perdón que te interrumpa aquí. Aquí yo creo que estaría buenísimo que hiciéramos una pequeña pausa. Justo vamos a entrar en ese tema, pero para alguien que es autoridad en el tema, pues, platícanos en lo básico qué significa la inteligencia artificial y por otro lado qué es la ciencia de datos. Ok, bueno, no hay un término actual que diga exactamente qué es inteligencia artificial, y esto se debe a que hay muchas corrientes internas y también está avanzando muy fuerte. Pero en términos así muy sencillos, podemos pensar que la inteligencia artificial es hacer que la computadora lleve a cabo procesos de aprendizaje para realizar labores que usualmente haría una persona. Eso sería la inteligencia artificial, que la computadora pueda aprender por sí misma
para posteriormente llevar a cabo un proceso en particular. Pero la inteligencia artificial se divide en muchas áreas. No es solamente lo que vemos actualmente de ChatGPT, sino que tenemos muchísimas áreas que involucran a la inteligencia artificial, como por ejemplo los sistemas difusos, los algoritmos genéticos, las redes neuronales, el machine learning clásico. Hay una gran cantidad de áreas. Ahora, la ciencia de datos es un área muy interesante, porque la ciencia de datos mezcla la parte de programación con la parte de estadística, el negocio y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en ciencia de datos tiene un empalme y se usa principalmente para poder llevar a cabo predicciones o análisis complejos. Pero lo bonito de la ciencia de datos es que también incorpora la parte de negocio. Y eso, pues obviamente da muchas ventajas a las empresas para poder obtener información que sea útil y hacer mejor toma de decisiones. A ver, danos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos en una empresa la pueden ayudar a ser más competitiva. Un ejemplo de lo que has trabajado y que puedas decirnos, desde luego. Ok, bueno, un ejemplo clásico es la parte de la segmentación del mercado. Porque todos sabemos que cuando tenemos clientes, pues los clientes tienen diferentes características. Entonces podemos tomar todos esos datos de compra de los clientes y llevar a cabo una segmentación de mercado que sea muy precisa. Una vez que ya tenemos segmentados esos clientes, ya sabemos a qué grupo pertenecen. Gracias a ciencia de datos e inteligencia artificial, podemos ver cuáles son las características principales de cada grupo, cuáles son los motivadores específicos de ese grupo, e incluso podemos llegar a la persona en particular y saber qué es lo que lo está motivando a comprar o a no comprar en un momento en particular. Entonces, imagínate que tienes esa herramienta en la cual, en lugar de gastar una gran cantidad de dinero en una publicidad general, mejor aprovechas ese dinero en publicidades muy específicas para cada uno de los grupos. Y eso nos lleva también a algo que es una tendencia actual. En las empresas, hasta hace algunos años, como que se daba un servicio general, a todos se les trataba igual. Pero actualmente ya las empresas de alto nivel tienen servicios especializados y específicos a cada cliente. Cada cliente tiene su forma de ser tratado, cada cliente sabemos qué es lo que le gusta o no, y con la inteligencia artificial y ciencia de datos podemos hacer eso. El ejemplo clásico es Netflix. Cuando tú entras a Netflix, tu experiencia de Netflix es diferente de mi experiencia de Netflix. Y es gracias a que tenemos esa parte en la cual cada uno de nosotros somos tratados de forma específica. Claro, ya nos conocen muy bien, pero no es que nos estén espiando, es mera matemática, ¿cierto o no? Es mera matemática con algoritmos muy complejos que observan nuestros comportamientos en línea y los comportamientos de con quienes nos llevamos, y con eso obtienen perfiles muy precisos. De hecho, yo digo que Google nos conoce mejor que nuestras mamás. O sea que los paranoicos como yo ya nos podemos relajar un poco, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pero bueno, a ver, si yo soy una empresa que yo produzco mi mole con la receta de mi abuelita, ¿no? Y me ha ido bien, ¿no? Ya tengo mis envases, ya vine aquí al 100, me ayudaron a hacer mejor envase, ¿no? Me ayudaron a hacer mi logotipo, ya tenemos mejorado profesionalizado nuestro producto. Y ahora el siguiente paso es, o sea, yo llevo mi Excel, ¿no? De a quién le vendo, cómo le vendo, cuánto le vendo. Y también tengo ya mi restaurante, ya cada vez tengo gente que me visita más, ¿no? Ya empiezo a ver ya más chavos y que están pidiendo un tipo de recetas, que pues, bueno, más bien un tipo de platillos que pues yo no manejaba, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a usar ciencia de datos e inteligencia artificial en ese estado donde estoy, con mi Excel y demás? Hay herramientas, hay conocimiento, porque suena muy lejos, la verdad es que todavía suena muy lejos el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo yo puedo usarlo? Ok, hay muchas formas. En primer lugar, algo que tenemos que considerar es el nivel de madurez que tiene cada una de las empresas. Dependiendo del nivel de madurez en el que te encuentres, va a ser el tipo de tecnología que vas a estar utilizando. Siempre recomendamos empezar primero por la analítica, es decir, tener esos datos y empezar a obtener cierta información en esos datos, transformar los datos en información y la información en conocimiento. Entonces, haciendo uso de analítica, tú puedes saber, por ejemplo, cuándo vas a tener mayor cantidad de clientes, menor cantidad de clientes, qué es lo que le está gustando, en qué momento empieza a cambiar la tendencia del gusto.
Y esto lo puedes detectar de forma mucho más temprana que con la simple observación que podemos hacer como personas, lo cual te podría dar una ventaja competitiva. Entonces, la parte de empezar con analítica es muy importante. Hay herramientas de acceso libre que te van a permitir hacer esa analítica, incluso si no sabes programar o no sabes de matemáticas, no hay ningún problema. Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, utilizar herramientas como ChatGPT, aprender a usarlo correctamente, no nada más ahí a escribir a lo que cae, sino aprender a usarlo correctamente, y puedes hacer uso de ChatGPT para crear copies, para crear posts en redes sociales. Incluso puedes usarlo para ver esos posts en redes sociales, qué es lo que está comentando la gente, y hacer un análisis de sentimiento. Eso te va a dar también información de qué es lo que está pasando y qué acciones puedes llevar a cabo. Si empiezas a brincar de la analítica ya hacia la parte de ciencia de datos, pues entonces ya empiezas a hacer cosas mucho más interesantes, porque ya empiezas a llevar a cabo proyecciones, puedes hacer análisis de tus procesos, empezar a hacer mejoras en tus procesos. También la inteligencia artificial te podría servir, por ejemplo, si hubo, no sé, un huracán y ese huracán arrasó con los cultivos de determinado chile o del cacao. El precio, ¿no? Entonces, eso te puede dar una alerta temprana de que tu cadena de suministro va a tener problemas y puedes actuar con ello. Porque la inteligencia artificial puede estar leyendo las noticias, ver los temas que son específicos para tu negocio, que en este caso serían los chiles, el cacao, otros suministros, y entonces decir, hubo un problema con el cacao, y entonces, ¿qué es lo que haces? Que compras chocolate antes de que se encarezca el precio, que tardaría 2 o 3 días o una semana en llevar a cabo ese impacto. Y de esa manera te puede ayudar, incluso si eres un negocio pequeño. Ok, bueno, aún así, para mí suena todavía incluso hasta caro, ¿no? O sea, si yo quisiera entrar en una herramienta así, ya que hago mi analítica de los datos, ya hago la ciencia de datos, ya tengo esto, quiero meterle la inteligencia artificial, alguna herramienta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, realmente volvemos a lo mismo, depende del nivel de madurez de la empresa. Hay muchas herramientas que son, de hecho, libres, con lo cual no tendrías tú que invertir ningún dinero para tener esas herramientas. Lo único que necesitarías sería aprender a hacer bien tu parte de analítica para poderlas utilizar, y de esa manera no tienes que invertir una gran cantidad de dinero. Muchas de estas herramientas también se pueden trabajar en la nube, con lo que no necesitas tener una computadora que sea excesivamente poderosa para poderlo hacer. Obviamente el nivel depende de lo que vayas a estar analizando. Entonces la inversión realmente, si tú eres un emprendedor, una pequeña empresa, no es tan grande. Desde luego hay aplicaciones para las grandes empresas que sí pueden llegar a costar incluso varios millones de dólares, pero en términos generales el entrarle es bastante fácil y bastante económico, siempre y cuando sepas de forma correcta qué herramientas utilizar y capacitarte de la forma adecuada. Entonces, la base de esto es el conocimiento, ¿no? El conocimiento. El conocimiento. Y yo quiero comentarles algo que ahorita nos va a platicar un poco más, pero el año pasado Nicolás ganó un buen lugar en un maratón de programación. En un maratón de programación. Y aparte sí. Lo hiciste justamente con, digamos, herramientas y tecnologías, pues un poquito, o sea, no tan nuevas, ¿no? Platícanos un poco de esto. Bueno, sí, de hecho participé en un maratón de programación que fue por parte del MIT y Great Learning. Ahí tuve la oportunidad de quedar en primer lugar. Fue un maratón de programación en Python. Y bueno, pues ahí me fue muy bien, y después participé en un hackathon. El tema del hackathon era hacer un sistema con inteligencia artificial para llevar a cabo predicciones de los trenes de Tokio, y ahí quedé en cuarto lugar, utilizando únicamente mi computadora casera con las herramientas que nosotros utilizamos para dar los cursos y las capacitaciones, pura herramienta que es gratis y es de acceso libre. Ya, entonces sí no está tan lejos de eso de que yo digo, ya puedo aplicarlo con lo que tengo al alcance de uso libre, solamente que tengo que capacitarme un poco, conocer, ¿no? Para poder aprovechar de mejor manera estas herramientas. Bien, es un excelente ejemplo, muchísimas gracias. Oye, ¿y qué más hacen en Brain? Platícame.
Bueno, en Brain, aparte de dar la capacitación, tenemos una gran serie de cursos a varios niveles, la parte empresarial, pero también tenemos cursos para emprendedores y público en general para que aprendan a utilizar sobre todo las nuevas herramientas que están surgiendo como ChatGPT, Midjourney y todas las de esa generación de inteligencia artificial generativa. Además de eso, también tenemos un esfuerzo en YouTube con el cual estamos enseñando programación a todos los niveles de forma gratis. Tenemos gente de 40 países aprendiendo a través de nuestros cursos. Hemos impactado ya cerca de 170,000 personas. Entonces, todos aquellos que estén interesados en aprender programación lo pueden hacer también vía el canal. Es uno de los esfuerzos que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, tenemos un enfoque muy fuerte hacia la parte de la educación, de dar a conocer realmente de qué se tratan estas tecnologías, para que la gente se quite esa idea que nos ha dado Hollywood o que nos ha dado algunos medios de comunicación un poco amarillistas, de que la inteligencia artificial es una especie de enemigo de la humanidad o de monstruo que quiere llegar a apoderarse de nuestros puestos de trabajo y terminar con la sociedad, sino que realmente aprendan qué es, cómo la podemos utilizar para cosas creativas, cosas positivas, cosas que realmente ayuden a mejorar a la sociedad. Tú que eres autoridad, sí me atrevo a decir que eres autoridad por todo esto bueno, toda tu trayectoria. Aquí hay un dato que una empresa seria estimó que la inteligencia artificial reemplazaría el 5% de los empleos totales del planeta y el 45% de las actividades en los trabajos. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí, pero hay que ver el fenómeno completo, porque obviamente ahí estamos tomando únicamente esa parte. Pero como cualquier revolución industrial, desde luego, hay, digámoslo así, hay trabajos que se pierden, pero hay trabajos nuevos que se generan. Es decir, que el empleo continúa, pero cambia cuál es el trabajo que vamos a tener que realizar. Y si hablamos de estudios, hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que nos dice que la inteligencia artificial va a acabar con 75 millones de empleos, pero que va a crear 85 millones de empleos. Es decir, que tenemos un surplus de 10 millones de empleos que va a crear la inteligencia artificial a diferentes niveles. Entonces, creo que tenemos que ver la perspectiva completa. Desde luego, hay trabajos que se van a perder, sobre todo aquellos trabajos que sean muy repetitivos, trabajos muy monótonos, pero se están empezando a generar nuevos empleos y se van a generar nuevos tipos de empleo que necesitan de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos la parte de la ciencia de datos, tenemos desde luego los científicos de inteligencia artificial, una gran cantidad de áreas, incluso ahora está lo de prompt engineer, que tiene que ver con ChatGPT, Midjourney y todo eso, que en Europa aquellas personas que saben cómo hacer los prompts correctamente están ganando sueldos de alrededor de 300,000 euros al año. Y son empleos nuevos que se están generando gracias a inteligencia artificial. Interesante. Fíjate que esto que comentas, pues bueno, también fue un temor de hace varios años con la llegada de la computadora, ¿no? Que también iba a desplazar al hombre y que se iba a acabar el mundo, ¿no? Y demás. Y bueno, pues vimos una aceleración, ¿no? Lo que dice la ley de Moore, ¿no? Que cada 2 años se duplica la capacidad de cómputo, se duplica la capacidad de almacenamiento y esto nos permite hacer más y mejores cosas. Entonces, pues bueno, podemos relajarnos un poquito porque pues la llegada de la inteligencia artificial podemos aprovecharla, ¿no? Podemos aprovecharla, podemos tenerla de nuestro lado y no contra nosotros. Sí hay mucho amarillismo, pero bueno, depende de nosotros. ¿Qué consejo nos das, ¿no? Como país, en esa triple hélice, gobierno, universidad, empresas, para podernos pues familiarizar, irnos adentrando más a esto de la inteligencia artificial y aprovecharla a nuestro favor? Bueno, en primer lugar es aprender correctamente qué es y qué no es inteligencia artificial, qué se puede hacer, qué no se puede hacer con ella. Eso es una parte muy, muy importante, realmente entender a la inteligencia artificial. Tenemos que educar no solamente al público en general, a los emprendedores y a los empresarios, también tenemos que educar a los legisladores, porque la inteligencia artificial necesita ser legislada.
¿Por qué? Porque es una súper herramienta. Y como cualquier herramienta, es una herramienta neutral. La parte buena o la parte mala, la parte ética, depende de quién la use y para qué la use. Entonces hay personas que la van a utilizar para salvar vidas, para mejorar la economía, para generar mayor cantidad de alimentos, y hay personas que quizá la vayan a utilizar para crear fraudes. Entonces es importante que se legisle. Pero esa legislación tiene que ser hecha de tal manera que se permita el crecimiento de las formas apropiadas y correctas de inteligencia artificial y asimismo también se detenga el uso incorrecto. Por eso necesitamos también educar a los legisladores, educar a la gente que está en gobierno para poder hacer esto de forma correcta. Entonces mi perspectiva es que la educación es la clave independientemente del nivel en el cual cada uno se encuentre y verlo realmente como es y no caer en tantos amarillismos que vemos sobre todo en los medios de comunicación con esos posts de que inteligencia artificial quiere acabar con los humanos o inteligencia artificial dice que va a quitar el 80% de los empleos y muchas veces ni siquiera entran al artículo, nada más se quedan con el titular y con eso se empiezan a crear ideas. Clásico. Entonces eso ha dado pues una problemática a entender realmente qué es la inteligencia artificial. Y sí, finalmente es un tema de ética, es como un cuchillo, ¿no? ¿Para qué lo usas? ¿Para cortar tu mantequilla? ¿Para cortar tu carnita? ¿O la usas para acabar con alguien, ¿no? Entonces es cuestión de ética. Bien, sí. Oye, Nicolás, ya para ir cerrando, nos comentabas hace ratito que aparte en Brain, ustedes son aliados de las empresas justamente para mostrarles cómo aprovechar esto, ¿no? ¿Qué más hacen? O sea, ¿qué es lo que hacen con las empresas? Bueno, con las empresas trabajamos muy de cerca porque nos interesa no solamente darles la capacitación, sino ayudarles a crear una cultura de datos, ver dónde se encuentran, ver el plan que necesitan para llevar a cabo su digitalización, para llevar a cabo la incorporación de tecnologías emergentes, no solamente ciencia de datos, inteligencia artificial, también Internet de las cosas, industria 4.0. Entonces los vamos orientando para que hagan los cambios necesarios en la empresa para que puedan empezar a aprovechar estas industrias. Porque de hecho, si únicamente toman la inteligencia artificial como un nuevo software que llego, instalo, doy doble clic y ya está, pues no les va a dar el valor adecuado. Tienen que crear una cultura de datos adentro de la empresa para realmente obtener el valor adecuado de todas estas nuevas tecnologías. Bien. Te quiero comentar, ahorita que estabas hablando también de digitalización, de ayudarles con el tema de digitalización, que bueno, aquí, como saben, Secretaría de Economía, nuestra titular, nuestra secretaria Olivia Salomón, nos impulsa a sacar cada vez programas de apoyo a microempresarios, emprendedores, a público en general, que los vayan encaminando hacia ese mundo de la digitalización para cada vez más estemos mejor preparados para la llegada de todo esto que bueno, ya llegó en otros países y en pues necesitamos al menos pues saber de qué se trata, ¿no? Entonces, muy pronto, ahorita nos va a platicar un poquito nuestro director, pero muy pronto tendremos una convocatoria orientada a las adolescentes y a las mujeres, un programa de género. Saben que la secretaria se preocupa por empoderar a las mujeres y así lo hace. Entonces, un programa de género orientado a temas STEM, desarrollo de habilidades STEM. Estén muy atentos. Es más, métanse hoy y bueno, se van a llevar una muy buena sorpresa. Bien, pues Nicolás, una última pregunta. ¿Qué sigue para Brain? ¿No? Yo sé que han estado ya en varios países, de hecho empezaron en otros países, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Israel y pues ahorita están trabajando muy fuerte en México. Cuéntame, ¿qué sigue para Brain en México? Pues realmente lo que sigue es que podamos apoyar a las empresas a incorporar este tipo de tecnologías y hacer un uso correcto de ellas para mejorar todos sus procesos. O sea, lo que buscamos es ayudar a que México realmente suba de nivel, porque estamos en un nivel muy bajo en términos incluso de Latinoamérica, más o menos por el nivel 32
tantos a nivel mundial, 32 me parece. Entonces México necesita mucho de este tipo de tecnologías. Estamos hablando de que en México apenas estamos en una etapa de automatización, estamos en industria 3.0, con algunos ya en 4.0, mientras en China ya están en 5.2. Entonces estamos retrasados y necesitamos acelerar esto para seguir siendo competitivos. Hay países, por ejemplo Finlandia, que es un país que nosotros pensamos en Finlandia y pensamos en renos, nieve, trenes y casitas bonitas, no lo pensamos en términos tecnológicos, y Finlandia tiene un plan para que cuando menos el 1% de su población tenga conocimientos de inteligencia artificial para poder seguir siendo competitivo. Entonces, imagínate en México, que somos un país industrial, un país con tanto potencial creativo, con tantas personas que pueden llevar a cabo inventos, pues es muy importante que estas tecnologías se den a conocer. Entonces, nuestro futuro es ayudar a que en México todas estas tecnologías puedan ser utilizadas. Pues muy agradecido con esta visión que tienes, con toda la trayectoria que tienes desde los 12 años programando, los concursos, los países donde has trabajado. También estudiaste en el MIT también, ¿no? Trabajaste con gente en el MIT, ¿cierto? Y sí, así es. En Stanford, también. Entonces, pues bueno, como yo le decía, es una autoridad en esto y gracias por compartirnos estos conocimientos. Si te parece bien, empecemos a conectar mentes. El día de hoy conectemos con el público que nos acompaña con un par de preguntas. Así es que por aquí está, por favor, Salvador. Más que una pregunta, Nicolás, creo que algo que también es importante compartir. Nosotros, como parte del quehacer de la Secretaría de Economía, nos acercamos a muchas instituciones de educación superior, centros de investigación, otros centros de innovación y emprendimiento, y nos damos cuenta que este tipo de conocimiento toma tiempo en convertirse en parte de la educación formal en las universidades, por la estructura que hay alrededor de la toma de decisión para la adecuación de materias, etcétera. Pero también muchas universidades se enfrentan al reto de no tener a los profesores que con el conocimiento y la experiencia suficiente como para transmitir dicho conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre una estrategia totalmente complementaria, que no es competir con la universidad ni competir con la educación formal, sino complementar los conocimientos de todos estos chicos muy talentosos? Nosotros nos hemos llevado unas sorpresas increíbles en universidades y tecnológicos alrededor del estado, con chavos que vienen revolucionados, que se están comiendo a sus profesores, que se están comiendo las materias y que están haciendo cosas por su cuenta. ¿Cómo la complementamos para que este talento salga al mercado laboral y sea competitivo e incluso ayuda a incrementar la competitividad de las empresas? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros hemos trabajado también de forma cercana con algunas instituciones educativas. Nos hemos llevado algunas sorpresas. Lo primero es que muchas empezaron a sacar carreras en inteligencia artificial y ciencia de datos simplemente porque vieron que eran las carreras de moda y no tenían ni la infraestructura ni los catedráticos adecuados para darla, lo cual era o es un problema, porque también hemos visto incluso algunos casos en los cuales los catedráticos están aprendiendo los temas al mismo tiempo que lo están enseñando a los muchachos. Entonces no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento para realmente darles esas partes. Desde luego hay instituciones que sí están muy bien formadas, que tienen catedráticos adecuados, pero hemos encontrado esa problemática. Entonces parte de lo que estamos haciendo es buscar alianzas o asociaciones. De hecho ya estamos ahí en pláticas con algunas instituciones importantes para también capacitar a sus catedráticos y apoyar a los muchachos con unos cursos específicos para en la parte académica, para que puedan empezar a aprender realmente de qué se trata esto y la forma correcta de llevarlo a cabo.
Entonces, es la forma como nosotros estamos apoyando para reducir esta brecha. Porque algo que nos preocupa muchísimo es de que vayamos a tener una generación de gente que sale con títulos de ciencia de datos o de inteligencia artificial y que realmente no tengan los conocimientos a fondo para poder llevar a cabo esto. Pero también hay instituciones muy serias, con catedráticos serios y actualizados que están sacando gente. Pero también hemos encontrado algunas de esas instituciones que simplemente por la moda, por aprovechar el momento de que está en boga estos temas, sacaron carreras al vuelo y pues creo que eso no es del todo correcto. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere conectar con nosotros? Por allá atrás. Con nuestro ponente. Allá, mi buen Joshua. Adelante, Joshua. Buenas noches, Nicolás y Jesús. Mi pregunta es, la otra vez vi un video en YouTube que alguien estaba haciendo un juego con la inteligencia artificial y a mí se me hizo un poco difícil, aunque la inteligencia artificial le estaba diciendo cómo hacer el juego. Y para niños como yo hay una aplicación en especial para niños así como yo que quieran hacer su juego y venderlo. Sí, desde luego. Hay diferentes motores para realizar juegos que tú puedes utilizar, dependiendo también del nivel de conocimientos o de programación que tengan. Algunas de estas herramientas son visuales, simplemente vas arrastrando los elementos para crear videojuegos. Si deseas hacer videojuegos que sean un poquito más avanzados, puedes utilizar un motor como Unity, que tiene capacidades bastante interesantes, pero al mismo tiempo es fácil de utilizar. Allá necesitarías tener un poco más de conocimiento de programación, pero también tiene plugins que de forma visual te permite ir arrastrando comportamientos, unirlos entre sí y de esa forma llevar a cabo la creación del juego. Entonces sí puedes hacerlo. Ahora, en términos de videojuegos y en la parte de inteligencia artificial, aquí hay dos vertientes. La primera es utilizar la inteligencia artificial como un elemento adentro del juego para hacerlo entretenido, es decir, darle inteligencia a los diferentes personajes o objetos que están adentro del juego. Y actualmente, gracias a este desarrollo de inteligencias artificiales generativas, te pueden apoyar en la creación de los elementos o incluso en la creación de parte del código. Pero siempre lo mejor es de que tú sepas cuando menos conocimientos básicos de programación para poder decir si lo que te está dando la inteligencia artificial es útil o no. Y eso también nos lleva, qué bueno que hiciste la pregunta, porque nos lleva a algo muy, muy importante con relación a temas como ChatGPT. Y recuerden que las inteligencias artificiales no son seres mágicos que tienen conocimiento absoluto, sino que realmente trabajan internamente con mecanismos probabilísticos. Entonces, no todas las respuestas que les den las inteligencias artificiales como ChatGPT son 100% verdaderas. Por eso es importante que el ser humano verifique y el ser humano siempre trabaje de la mano con la inteligencia artificial para sacar el máximo provecho y evitar problemas. Entonces, nunca confíen 100% en lo que les da la inteligencia artificial. Ese es un punto muy, muy importante. Siempre tenemos que llevar a cabo una verificación, porque las inteligencias artificiales generativas tienen este proceso que se le llama alucinación, en el cual cuando no saben qué responder, empiezan a responder lo primero que sea más probable, que tenga sentido con lo que les están preguntando. Entonces, mucho cuidado con esa parte. Qué bueno que hiciste la pregunta y te invito al canal, es Nicosio Red en YouTube. Ahí tengo cursos de programación. Están niños aprendiendo a programar, hasta señores de 65, 70 años, y yo creo que puedes encontrar ahí algo que te ayude para la creación de videojuegos. Y Nicosio Red Nicosio. en YouTube. Ya te vi, Joshua, aparte de, sí, no, aparte de crear en físico, ya te vi que quieres crear tus videojuegos, pero ya te dijo Nicolás, tienes que aprender programación, así que su canal y a seguirle. Felicidades, Joshua. Y si quieres, contáctame para poder irte guiando. Y si quieres, al rato intercambiamos WhatsApp para poderte ir guiando para que vayas aprendiendo todo esto. De hecho, muchos niños ya lo buscan cuando va a congresos y demás, ya me platicó. Muchos niños lo buscan porque les gusta mucho lo que él está enseñando en su YouTube. Así que adelante. ¿Quién va por acá?
Bueno, primero, gracias y felicidades por explicar un tema muy complejo de una manera sencilla, que podamos todos entender. Y quisiera hacerte dos preguntas. La primera es, hemos visto que ha evolucionado muchísimo la inteligencia artificial en los últimos meses, años, ¿no? Más de lo que quizá había evolucionado antes. La primera pregunta sería, ¿qué tanto consideras que estamos lejos o cerca de poder considerar o poder llegar a estar cerca de considerar a una inteligencia artificial como inteligencia artificial fuerte o general? Y la segunda pregunta va dirigida a una parte que comentabas, que es que por este tema de no saber en cuanto a negocios, fue un precio caro que pagar. Si nos pudieras comentar un poco más sobre cómo fue esa experiencia y sobre cómo crees que hubiera sido diferente si hubieras tenido esos conocimientos relacionados a negocios. Ok, bueno, vamos con la primera pregunta. Con relación a la inteligencia artificial general. Bueno, obviamente la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, está avanzando de forma exponencial. Esto debido a varios factores. El primero es que tenemos muchísimo más capacidad de cómputo. Tenemos máquinas que pueden hacer una gran cantidad de cálculos. Tenemos también muchísima más información. Gracias a que todos estamos haciendo uso de las redes sociales, pues la cantidad de información que se está generando, el Internet de las cosas, todo este tipo, pues nos da una gran cantidad de información, lo cual permite entrenar a las inteligencias artificiales y de esta manera hacerlas avanzar. Y de que se están generando también algoritmos cada vez más complejos para llevar a cabo acciones que antes resultaban prácticamente imposibles de realizar. No me atrevería a decir, va a suceder esto dentro de 5 o 10 años, porque realmente esto crece tan rápido que ya hacer ese tipo de predicciones creo que no es posible. Adentro de la comunidad, en los expertos, hay incluso división. Hay algunos que dicen que matemáticamente es posible tener una inteligencia artificial general, pero prácticamente no. Hay otros que dicen que sí va a ser tanto matemática como prácticamente posible, pero no sabemos cuándo realmente puede llegar a suceder eso. De hecho, ahorita con toda la parte de ChatGPT, la discusión, más que en la parte de inteligente, está en la parte de si tiene apenas el poder entender realmente el contexto sobre lo cual se está trabajando. Entonces tenemos un grupo que dice que sí, la inteligencia artificial ya está entendiendo. No estamos hablando de inteligencia, estamos hablando apenas de que logra entender el contexto, y otro grupo que dice que todavía no. Incluso se le llama ChatGPT, algunos dicen que es simplemente un perico estocástico, seguramente has oído la frase, es decir, que únicamente nos dice aquello que tenemos la alta probabilidad de recibir la información. Y entonces está como que esa pelea. Luego viene la parte de la inteligencia. Dicen que ChatGPT y las nuevas técnicas de transformadores nos van a llevar a una inteligencia artificial general, o que el conocimiento de versiones superiores de estos lenguajes, de estos modelos de lenguaje, van a ser tan precisos que realmente va a ser muy similar a una inteligencia humana. Pero hay como que esa división, unos que dicen que sí, unos que dicen que no, todavía no hay un consenso. Yo creo que puede llegar a ser posible, yo sí creo que puede llegar a ser posible. Incluso yo he hecho algo de investigación en términos de conciencia artificial, no tanto en inteligencia, sino en términos de conciencia artificial e inteligencias no humanas. He investigado esa parte. Entonces, sí creo que podamos tener una inteligencia artificial que ya se considere una inteligencia por sí misma, aunque no necesariamente tiene que ser una inteligencia que sea símil de la inteligencia humana, porque existen muchos tipos de inteligencias. Y otro punto es que eso nos va a llevar a un debate pues filosófico y también moral y ético,
Recuerden que lamentablemente y de forma horrible, hace apenas algunos siglos, incluso se consideraba que unas etnias humanas ni siquiera eran humanos, ni siquiera tenían alma, y es algo horrible. Entonces, eso que generó un cambio debido a los factores éticos y morales. Entonces, cuando tengamos una máquina que por sí misma se pueda considerar inteligente, ¿qué va a suceder con ella? ¿La vamos a considerar un ser? Y si es un ser, tenemos derechos sobre ese ser, podemos ser moralmente correctos al apagarla si tiene algún tipo de conciencia o no. Entonces van a venir cosas similares a lo que sucedieron en siglos pasados con relación a las personas, ahora con relación a las computadoras. Creo que eso es lo que va a suceder. ¿Cuándo? No sé, pero bueno, está abierto eso. Y con relación a la segunda pregunta, pues lamentablemente, pues sí pagué un precio muy alto, porque aunque era un muy buen producto, debido a mi falta de conocimiento en negocios, pues podemos decir que fracasó. Esto sería más como que para un fuck up night, pero bueno, vamos a platicar acerca de eso. Creo que si yo realmente no hubiera estado tan enamorado de la parte tecnológica y hubiera puesto parte de mi esfuerzo en la parte de negocio, entender cómo funcionan los negocios, cómo funciona el marketing, cómo funciona la producción, el colocar precios, cómo llevar a cabo la venta y todo eso, quizá el producto hubiera sido más exitoso de lo que fue. Entonces, mi recomendación para todos los emprendedores tecnológicos, como yo lo fui en algún momento, es, ok, estén enamorados de su idea, estén enamorados de su tecnología, pero tenemos que poner esto en el mundo real, y en el mundo real es el mundo de los negocios. Entonces también necesitamos aprender de los negocios o unirnos con personas que realmente sepan de los negocios, como hacía Henry Ford y como hacía Steve Jobs, que se rodeaban de los especialistas en cada una de esas áreas. Podemos hacerlo, no necesitamos ser todólogos. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a ir solamente con una y otra más, breve por favor, y podemos... Digo, el tema está como para muchas horas, pero tenemos que seguir a la siguiente parte, por favor, Heriberto. Gracias, mi nombre es Heriberto Álvarez. Hay muchos estudiantes acá. En el pasado, la experiencia del copy-paste fue la perdición para muchos muchachos, dado que resolvían el problema inmediato de pasar la materia, pero a la larga veían las consecuencias de no haber aprendido mucho. La inteligencia artificial ahora, digamos, una parte de ella que se llama ChatGPT o GPT, que tiene que ver con analizar información y brindarte la información que tú buscas. Ahora se está dando mucho el hecho de generar prompts, de generar instrucciones para el chat. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y entonces hay muchísimo que está saliendo ahora en el mercado, digamos, de que te enseñan cómo hacerle la pregunta adecuada al chat GPT para que el chat GPT haga tu tarea, haga tu trabajo, haga tú. ¿Qué recomiendas en un mundo donde se requieren muchos especialistas y donde podríamos utilizar esa información? O sea, es importante que yo le haga la pregunta correcta al sistema, al algoritmo, para que él me dé la información que yo necesito, pero no nada más haga un copy-paste y ya lo presente, sino cómo uso yo esa información para tomar decisiones, que ese sería lo valioso de esos especialistas. ¿Qué recomiendas al respecto? Ok, bueno, voy a contestar esto en dos etapas, una dirigida a la parte académica y otra dirigida a la parte de la empresa. En la parte académica, desde luego, ahora ChatGPT es una amenaza, como antes lo era el copy-paste, incluso posterior, porque simplemente escribiendo un prompt les puede dar ya toda la tarea que hace falta. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que tenemos que cambiar el modelo educativo, porque lamentablemente en el país y quizá en algunos otros, nuestro modelo educativo ha sido de que te califico si me entregas tal o cual cosa. Es decir, calificamos en base a llevar 2 o 3 hojas llenas de texto. Y entonces ahí me califican. Entonces tenemos que cambiar eso, no es el entregar cosas lo que me debe de dar mi calificación. Tenemos que cambiar el paradigma. Ok, me diste esto, pero ahora explícame tú qué es esto que tienes ahí. Es decir, que tenemos que cambiar hacia
Una parte en la cual el estudiante tenga que demostrar ese conocimiento y no solamente entregarle al maestro 5 o 6 hojas y decir, qué buen estudiante, ya pasó, sino que tenemos que hacer ese cambio, para que de esa manera el estudiante no vea la herramienta como algo para flojear, sino vea la herramienta como algo para que me pueda dar la información que después yo tengo que demostrar que conozco esa información. Entonces nos va a forzar a un cambio en el modelo educativo. En términos de la empresa, ha corrido mucho ese rumor de que, digamos, ya está ChatGPT, entonces ya no necesito la persona de marketing, corro al de marketing, total, ChatGPT me hace los copies, me hace los posts y todo eso. Ese es un error muy grave que pueden cometer las empresas. En primer lugar, porque ya lo habíamos comentado, ChatGPT no siempre da las respuestas adecuadas. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque quizá el dueño de la empresa no sea un experto en marketing y no sabe cómo adecuar los prompts para un problema de marketing, no sabe si aquello que le está respondiendo ChatGPT es lo correcto para el esquema comercial que tiene la empresa o no. Entonces, lo mejor realmente es no correr a las personas, eso yo lo veo como un error, sino entrenar a esas personas para el uso de la nueva herramienta. Así tú tienes el expertise del humano con la velocidad de trabajo de la computadora. Entonces, esa persona que antes te daba, digamos, 100 unidades de trabajo al mes, con ChatGPT te va a dar 120, 130, 140 unidades de trabajo. Entonces, en lugar de ahorrarte un puesto, es como si tuvieras otro empleado prácticamente gratis. Entonces, para la empresa yo veo que esa unión, ese binomio persona con conocimiento y experiencia más inteligencia artificial es lo que te va a dar el mejor resultado. De hecho, se han hecho estudios en los cuales se compara el desempeño de una persona sola, inteligencia artificial sola y persona con inteligencia artificial, y siempre los que tienen el mayor desempeño es persona con inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a poder preguntar directamente a nuestro invitado especial ahorita que comencemos con nuestro networking. Le voy a pedir a Salvador Orozco si nos dirige las palabras de cierre y pues ahorita continuamos. Bueno, pues por favor, antes que nada un aplauso para Nicolás, de verdad que Gracias. Increíble. Gracias. Muchas gracias. No solo el dominio sobre el tema, sino transmitir ese conocimiento no es sencillo de una manera en la cual los que estamos de a pie lo podamos asimilar. Sé que hay mucho por recorrer. En particular, esta temática da para horas y horas de diálogo, de compartir experiencia, de compartir opiniones. Agradecemos muchísimo la disposición que has tenido, Nicolás, para con nosotros, gracias, para con nuestros asistentes. Como han visto, Nicolás es una persona sumamente accesible. Nos ha dicho cómo llegar a él. Visiten su canal, visiten la página de su empresa, abórdenlo ahorita, debemos de quedar hasta muy tarde, espero. Pero esto es algo que en realidad llegó para quedarse. Es un cambio importante en la manera de hacer las cosas. Y siempre van a haber tecnologías que puedan en algún momento representar cierta pues amenaza o el temor a lo nuevo, a lo desconocido, la resistencia al cambio. Pero como bien nos ha compartido Nicolás, si aprovechamos esas tecnologías en favor de nuestras empresas, en favor de nuestros negocios, en favor de nuestros colaboradores, empleados, socios, son tecnologías que nos van a ayudar a incrementar la competitividad de las empresas y la probabilidad de éxito de los emprendimientos. Entonces hay que subirnos al tren y, como dicen, ahí viene el tsunami y ¿dónde queremos estar? ¿Arriba de la loma o a la orilla de la playa? Hay que subirnos, hay que aprovechar esos conocimientos. De nuevo, mil gracias. Gracias a todos por acompañarnos. La secretaria Olivia estará en próximos días anunciando nuestra convocatoria de vocaciones STEM. STEM, para quien no lo tenga identificado, son las siglas en inglés de ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería.
Son programas vocacionales que su principal objetivo es en que las niñas, adolescentes y las mujeres incursionen cada vez más en profesiones relacionadas con estas áreas de conocimiento. Son temas sumamente importantes no solo para Puebla, para nuestro país y para el mundo entero, porque parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 es, en términos de paridad, que hayan igual número de mujeres y hombres en este tipo de carreras, ¿no? Hoy hay una brecha importante que se debe de cerrar, y eso es una convocatoria mediante la cual la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado estarán ofreciendo becas al 100% a un grupo de niñas adolescentes de 14 a 18 años y un grupo de mujeres de 18 años en adelante para una capacitación específica de vocaciones STEM. Por favor, estén atentos a la página web de la Secretaría de Economía, a las redes sociales de la dependencia y a las redes sociales del CIEM. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estamos en el networking. Aprovechen el momento para acercarse a Nicolás, pero también para platicar entre ustedes y, como bien nos dice Héctor todo el tiempo, hacer un nuevo amigo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. No se queden sentados. Sí aborden a Nicolás, pero también abórdense entre ustedes. Aprovechense. Gracias. ¿Foto? Ok.